Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, empezamos otro programa de Café Mercosur. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcela? ¿Cómo te va, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Ramiro? ¿Cómo están, Osvaldo? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo anda, Ramiro? Bien, bien. Vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Qué les parece? Por supuesto. José Alessandro Tassat, doctor en educación, psicólogo, profesor, escritor, autor de muchísimos libros y ahora en Brasil presentando un nuevo libro, Desafíos del Pensamiento Latinoamericano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Un gusto, Ramiro, un gusto, Marcela, un gusto, Osvaldo. Gracias por la invitación. Gracias para constituir vínculos. Para eso también estoy acá. Los agradecidos somos nosotros, José. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar entonces, ¿qué es esto del nuevo pensamiento, del nuevo paradigma de alguna manera, de la forma de pensar Latinoamérica y el mundo, ¿no, José? Sí, desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde es el suelo que yo habito, ¿no? Desde ese lugar donde supuestamente la ciencia tiene algo para aportar, donde en realidad la vida es una cuestión holística, de más totalidad, de más sentido, y la ciencia simplemente hace un recorte posible de enfoques. Lo que nos dimos cuenta los que trabajamos en esta caverna tan cierta, ¿no? De tanta certeza, de tantos códigos que a veces se reiteran para hablarnos a nosotros mismos, de que la mayoría de la bibliografía es eurocéntrica, norcéntrica, y lo que aparece ahí es la desvalorización de lo más próximo, lo más cercano. Nuestros artistas, nuestros pensadores, nuestros sabios. Y en eso empezamos a aportar estas otras lógicas del pensamiento, porque como dice Horacio González, el pensamiento es una forma de la cautela, el pensamiento es una forma de la precaución. Para mí el pensar es un acto de distinción, de soberanía ante la decisión del otro. Y es ahí, en ese campo de libertad, que si lo único que tenemos para pensar es el esquema posible que nos dejó el imperio en esta colonialidad del saber, en esta colonialidad económica y cultural que habitamos, no tenemos posibilidad de enunciarnos. Por eso, América es simplemente un lugar de enunciación, con todo lo que significa eso. En ese tramo, América era la posibilidad de un nuevo mundo. Y ahí es donde nosotros trabajamos a José Martí, a Simón Rodríguez y a tantos otros que vienen dando posibilidad de registrar y narrar y argumentar una forma distinta de pensar la vida. Desde los pueblos ancestrales, indígenas, y en este mestizaje con que convivimos en las ciudades, ¿bien? Donde lo popular, donde la lucha de las mujeres, casi siempre son negadas, desvalorizadas. Y entonces el campo de las ciencias de vez en cuando rescata algunas cuestiones y le pone algún nombre. Por eso es siempre la posibilidad de generar puentes, generar vínculos, generar la impronta de la necesidad del vínculo entre el concepto y lo simbólico de la vida. Ya tenemos el primer comentario. Mira, acá Tania Ferreira, que estudió en la UBA, que es una chica acá de Brasil, que vive en Río de Janeiro, justamente nos dice eso, ¿no? Que siempre habló de eso en la UBA, de la formación anglosajona. Y nosotros lo vemos mucho también en nuestras academias acá en Brasil, lamentablemente, lo que es el pensamiento no eurocéntrico o no, digamos, anglosajón, es muy, pero muy difícil. Y parece que uno no hiciera un trabajo científico si no nombra a estas personas, ¿no? Como si la ciencia fuera eso, ¿no? Totalmente. Es muy fuerte y a veces es el 90% de la bibliografía. Una vez el rector de la Universidad Nacional de Córdoba hace unos años me decía, si lo llegás a hacer acá, Pepe, te puede llegar a dar el 99%. Estoy hablando de una universidad tradicional, Ramiro, de la Argentina. Pero nadie se escapa de su sombra. Me parece que tenemos que tener esa otra posibilidad de donde la orilla del imperio nos dejó algún registro simbólico de sentido, de contenido. Pero también tenemos que tener la posibilidad de la convivencia, de esa forma de enunciarse. Es como dice la canción El Remanso, ¿no? Tenemos que llevar la sombra alerta. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, me echa un remanso mi propia piel.
Quería retomar una cosa muy interesante que lo nombraste en la otra charla a Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte, el gran socialista argentino proscripto, digamos, el maldito, ¿no? Porque justamente viene a plantear de agregarle la cuestión latinoamericanista al socialismo. Entonces nosotros hablamos de socialismo en Argentina y nombramos siempre las mismas personas, ¿no? Alfredo Palacios y esta figura tan central que se comunicaba mejor con Unamuno, un conservador español, que con sus propios colegas socialistas de Argentina, ¿no? Justamente porque tenía esta cuestión nacional y latinoamericana muy, pero muy presente y porque se animó a bien, mal, poco, mucho, pero se animó a un quiebre de paradigma, ¿no? Sí, Ramiro, me parece que hablar de Ugarte es hablar de otra humanidad, ¿no? Era una generación muy atenta a las visiones de los escenarios que se venían en las otras décadas. Ugarte, yo te contaba, hay un encuentro. En realidad son 2 encuentros con Rosa de Luxemburgo, en encuentros de la Internacional. Y hay una obra de teatro en Argentina que hizo Norman Brisky, que se llama La conducta de los pájaros. Y ahí simboliza ese encuentro, pero narrado y contado también por alguien joven, desde su tableta, ¿no? Desde su internet, desde su wifi, el sentido de esas concepciones ideológicas para cambiar el mundo. Rosa Luxemburgo insistiendo con un único horizonte y Manuel Ugarte sosteniendo la necesidad de la soberanía de decisión de los pueblos. Me parece que pensar hoy en día esa humanidad es como recobrar un acto de valentía, ¿no? De creación, en vez de quedarnos en esta inhibición permanente de la acción que nos invitan. Ugarte entre otros tantos, ¿eh? No, Ugarte entre otros tantos, ¿no? Entre otros tantos, como estaba leyendo un libro de divulgación histórica que a mí me gusta mucho, este autor, que es Piña, ¿no? Felipe Piña, ¿no? Un libro que se llama Mujeres tienen que ser, y cuando uno ve el discurso de las feministas anarquistas del principio del siglo XX, es totalmente actual. Y cómo todo eso está como negado, ¿no? Como invisibilizado, como silenciado, parece que nunca hubieran, y mujeres que tenían, además de un fuerte contenido teórico, tenía una militancia terrible, ¿no? Pero también está Evita, Claro. Con toda la conquista de derechos. Evita no fue solamente un emblema del populismo, ¿bien? De lo popular, del rasgo del peronismo. Evita fue una condición, y desde ese ámbito ella amplió los derechos. Digo, para los que somos del campo de lo popular es un amor, es una pasión, pero el desprecio que genera otro tiene que ver con eso, con esa lucha eterna en la humanidad de seguir conquistando derechos. A veces toman nombre propio, Evita. Impresionante el pie que pusiste, porque bueno, no nos olvidemos que Evita dio el voto a la mujer en el 51. 51. Muchas gracias. Y en Suiza, por ejemplo, la mujer vota después del año 72. Y no la tenemos en cuenta Evita. No tenemos en cuenta Evita, como tampoco tenemos en cuenta a muchísimas feministas latinoamericanas, entre ellas nuestra querida Rita Segato, que participa de las convenciones de derechos humanos y de feminismo en este momento en Ginebra. Y justamente quería que nos hables un poco, porque ustedes hicieron varias conferencias juntos y bueno, ¿por qué se la niega tanto, no solo a Rita, sino a las nuevas mujeres, a las nuevas ideas feministas? Con Rita tengo el orgullo de ser su amigo. Ella leyó mi tesis, me presentó a su editor y pude publicar La educación negada, que ahora se publica acá en portugués, donde coincidimos en lo que se denomina lógica paraconsistente, el ámbito de la convivencia de los antagonismos, ¿bien? Siempre insisto que para quienes piensan las ciencias sociales, los que están ahí dentro de este mito de la ciencia, ¿no? Porque el mito no es ancestral, no es que los pueblos ancestrales o indígenas tenían un mito y por eso tramitaban su forma. Nosotros también somos de la misma manera y tenemos nuestro propio mito. Es el mito de la ciencia el que da explicación y validez a los hechos. Ahora, en ese mito de la ciencia, las ciencias sociales, una parte, bien, restringe solamente a una forma hegemónica del pensamiento que está dado por los grandes aportes de Carlos Marx. Bien, el marxismo es esencial, es el punto quizás de partida para pensar las ciencias sociales, en la lógica de
esa filosofía de la sospecha que genera Marx en la búsqueda de algo tan evidente y tan obvio a los ojos que nadie quería ver, que después se plasmó en la plusvalía, en la acumulación originaria o en esa tensión de lucha de clase. Pero es totalmente erróneo querer ver solamente eso y no darse cuenta, después de tanto tiempo, el gran aporte que hace Aníbal Quijano. Aníbal Quijano trae un aporte fundamental en esa estructura social, que tiene que ver con que la estratificación y la lucha es de raza, que la colonialidad al día de hoy existe, y entonces el imperio no se ha retirado. Ahora, esos dos basamentos, hay alguien que lo explica, y eso tiene que ver con el patriarcado, con lo que aporta Rita Segato, ¿bien? Donde la lucha, la tensión, el nuevo territorio de disputa es el cuerpo de la mujer. Me parece que ahí estos hechos que supuestamente son aislados, que son singulares de la vida cotidiana, son totalmente un acto de genocidio permanente. Y ahí es donde ella enuncia la necesidad de que esa matriz, ese magma, diría Kush, ese magma tan presente es parte de construcción de nuestra vida. Es una lógica de dominación, es una lógica de poder, es una lógica de crueldad. Pensando lo que estabas hablando, José, sobre el pensamiento americano y la presentación que había hecho Ramiro, y se me ocurrió pensar de dónde surge esa resistencia a los pensadores americanos, ¿no? O sea, porque yo creo que no surge solamente de los, digamos, de los grandes pensadores, sino que en la gente está internalizada esa situación de cuando uno recurre a hablar de un pensador que es de acá, que es vecino nuestro, parece que no tuviese el mismo fundamento. Yo a veces me encontraba con dificultades, doy ética, me encontraba con dificultades de explicar el existencialismo y buscaba una cosa que es lo más simple, que es una canción que es El camión de Germán, ¿no? Todos seremos ceniza Puyay, no estés triste, vamos para el corso los dos. Es la definición exacta de lo que es el existencialismo y la hizo un autor que supongo que no debe ser, pero qué difícil a veces es caer en esas explicaciones sin que piense que parece uno que lo está vaciando de contenido o que no es tan importante. Todos seremos ceniza, Puyay, no estés triste, vamos pa'l corso. Sí, Atahualpa decía, ¿no? Somos tierra que camina. El darnos cuenta de esa condición es algo supuestamente totalmente alejado en el imaginario actual de la modernidad, la técnica y la posibilidad de salvación. Y en ese imaginario social, del imaginario de constituir una salvación individual. Todos tenemos redes sociales, pero a la vez estamos comunicados con todo y a la vez ni siquiera con nosotros mismos. Ahí el pensamiento americano, por lo que vos decís, si lo llevamos a las mínimas condiciones, casi siempre el jardín del vecino es mucho más bello. Casi siempre la casilla del vecino en una favela es la más bella. Entonces, tengamos en cuenta que nuestra condición se conjuga, ¿bien? No en unos solos principios, sino en unos principios que conviven, no de contradicción. Ahí está la diferencia. Nuestro pensamiento, Osvaldo, es dual. Ese es el gran aporte que hace Kush. El pensamiento dual es complementario, responsable, ¿bien? Es lo que aporta Esterman. Si el norte fuera el sur, un filósofo que estuvo mucho tiempo en el campo andino, que vive en Suiza, en Suecia, no, en Suiza vive, y es muy lindo ese libro. Pero me parece que el pensamiento americano es netamente dual. Kush lo trabajó desde la escucha. Como en una escucha está toda la condición de la humanidad, en una oración, ¿bien? Si lo dijo Montaigne, es europeo, entonces lo aplaudimos. Lo dijo Kush, sabemos muy poco de él. Entonces, el pensamiento dual es netamente americano. Es un mestizaje que hicimos. Bien, vivimos en una nave, va a una cierta velocidad, no sabemos el sentido de la vida y no sabemos dónde va a terminar y ni cuándo comenzó. Las argumentaciones de cómo conjugarnos es una necesidad de estar juntos, amparados ante el miedo. Y las ciudades vienen a hacer eso, esos diques de contención ante la angustia del solo vivir. Y ahí el pensamiento dual sabe que las cosas se complementan, no que es esto o aquello, ¿bien? No que mi casa la otra. Por eso, Kush dice, detrás de todo yo hay un nosotros. Cuando entendemos la lógica del todo, no nos corremos de esta lógica de un rasgo separado de la parte. ¿Bien? La forma de pensar piensa el todo, la parte y un rasgo. Mientras que evidentemente nosotros cada vez nos alejamos más con ese rasgo. ¿Bien? Cuando en realidad somos un todo. Somos una especie. Por eso algún filósofo decía, en algún lugar del universo hay una especie que solo piensa en su autoconservación.
Después de escuchar eso, yo tengo dos cositas. Una es, por ejemplo, la gran admiración que tengo cada vez más creciente por algunos próceres, como por ejemplo, como San Martín, ¿no? Que fue una persona formada en Europa y que viene a través de un sistema de conocimiento y de creencias, y principalmente de conocimiento, que eran las logias, y que viene a América Latina y se impregna pragmáticamente de un nuevo pensamiento y de una nueva dimensión. Y eso me parece que para la época y para una persona que, como digo, ¿no? Venía formado dentro de lo que era la Academia Militar Española. Haber abrazado todo eso latinoamericano, cada vez lo veo como una figura más importante. Y un poco, ahora viene mi cuestión, ¿no? Siendo lo que dice Osvaldo, ¿no? O sea, nosotros ese pensamiento de San Martín lo desconocemos porque la historia no la escribió justamente San Martín, sino la escribió un señor Mitre, ¿no? Cuyo diario hasta hoy sigue siendo tribuna de doctrina, ¿no, José? Sí, San Martín es un lindo ejemplo que diste, ¿eh? De esta mistura, de este pensamiento dual. El libro de Chumbita, donde establece a través de un método de relato que queda en la familia, establece que San Martín en realidad no es de la familia de los San Martín, bien, sino que es un hijo mestizo. Sí, sí. Entonces, vos fijate ahí la conjunción de lo que puede aportar eso a la historia. Vos hablás de la formación fuerte que tiene en Europa y de las logias de otros siglos, no son las logias actuales. Bien, siempre hubo, pensemos que Simón Bolívar tuvo que escaparse para poder sobrevivir, ¿no? Ante los entramados de la realidad de las logias o las organizaciones en esa época. San Martín es interesantísimo su construcción de pensamiento. Y lo más lindo es encontrar la carta de él de renunciamiento al virreinato de Perú. Está en el libro de Chumbita. Y él dice, no lo dice con estas palabras, pero dice, no están dadas las condiciones, ¿bien? No son los datos objetivos de la realidad de las clases dominantes. Evidentemente no hay posibilidad de generar otra realidad y él tiene que renunciar. ¿Bien? Es interesantísimo. Otro tema. Esa otra, Ugarte era una humanidad. San Martín era otra humanidad, otro acto de coraje, otro acto de valentía y un rumbo evidentemente continuo en conjunto y en comunidad. Algo de lo que también trabaja Mariátegui. Mariátegui, Marcela, tiene algo muy, muy interesante. Con 35 años no solo publicó, generó revistas, filosofías, partidos, sindicatos, sino que estaba en el año 20 hablando de la necesidad del movimiento de las mujeres. Y decía, no es una cuestión de vanguardia y de insistir hacia el futuro. Es una convocatoria a la comunidad, al pasado. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar esa lógica, ¿bien? Que hoy se insiste mucho y me parece lógico y me fue totalmente loable, es el futuro, ¿no? El futuro ancestral. Totalmente. Macambira morre, chique chique seca, Juriti se muda. Macambira morre, chique chique seca, Juriti se muda. Se meu Deus der jeito de chover todo ano, se acaba o desengano, o meu viver lá é certo, o meu Cariri pode se ver de perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique chique seca, Juriti se muda. Macambira morre, chique chique seca, Juriti se muda. Macambira morre. Lo del futuro ancestral, ¿no? Estas nuevas experiencias que han aparecido en Latinoamérica, estoy pensando en el Estado plurinacional de Bolivia y estoy pensando también en la fallida, bueno, no fue fallida, digamos, no, fue abortada, vino Manu Militari, cuasi, ¿no? De Lenín Moreno en Ecuador, que fueron dos experiencias interesantes de pensar también una realidad no solamente desde la revolución, desde la lógica de la Revolución Francesa, digo, a nivel institucional, sino también incorporar, aunque sea mínimamente, otras formas de pensar, otras formas de ver, inclusive hasta otras formas de pensar la justicia y lo jurídico, ¿no? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Son conquistas de derecho. Me parece que los pueblos saben de sus tiempos y saben que la construcción
de una narración en el lazo social lleva su impronta de serenidad y ahí lo va conquistando. La ley es una forma de conjugarnos para pacificar la vida en un escenario posible, pero el conjuro de los pueblos necesitan sí o sí estar en conjunto para poder vislumbrar nuevos escenarios. Son conquistas de derechos. No significa que sea la colina a la cual llegamos y desde ahí solamente llegamos a la plenitud. Tiene que seguir insistiéndose en la mejora concreta, real, posible, ¿no?, de la aplicabilidad de la ley. Yo le decía a Dussel en una entrevista, ustedes en una época insistían con filosofía de la liberación y insistían con mirar esa colina. Querían llegar a esa colina. Digo, ¿cuál es la colina de hoy en día que se señala? ¿No? Porque me parece interesante pensar, ¿no?, hacia dónde está la posibilidad del gran acontecimiento, de la lógica de la espera. Hace más de 2 siglos que seguimos en el pragmatismo, el neoliberalismo, que es muy fuerte, que es muy concreto, que es muy cruel, ¿no?, y que es muy expulsivo. Mientras también seguimos girando en el romanticismo concreto de algo de lo que nunca está llegando y a la vez siempre lo esperamos y a la vez se lucha concretamente en los movimientos sociales o en la vida cotidiana. Pero me parece que ahí la gran apuesta es sostener los lugares donde las colinas que lleguemos sean fuentes y base para las nuevas colinas. No, estaba pensando cuando él hablaba en cierta medida, o vos hablaste del derecho, que qué difícil a nuestro derecho, ¿no?, que tome modelos locales y cada vez que toma algún modelo local, bueno, yo me dedico al derecho del trabajo más que todo, que tiene mucho desarrollo propio, siempre terminan los grandes maestros, diríamos, ¿no?, del neoliberalismo, todo diciendo que eso está mal, porque está acá y si en el otro lado es de distinta manera, y cómo se desvaloriza ese desarrollo que ha tenido acá, fundado en situaciones locales, ¿no? Como creo también que la mujer latinoamericana tiene más posibilidades de acceder al feminismo, me parece, me va a matar Marchela, ¿no?, que la mujer europea o norteamericana, que tiene más cosas resueltas. Acá como que tiene que resolver muchas cosas, que es cuidar a los hijos, ver cómo lo alimenta, ir a una cocina comunitaria y cocinar, o sea, muchas cosas que en otra situación no se da. Eso nada más, era un pensamiento nada más. El tema, Osvaldo, el tema del derecho es un tema, el tema jurídico es un tema interesante en el lazo social. La aplicabilidad de la ley, la construcción de la sanción, de la pena, el modelo cristalizado de la industria, del derecho. Digo, en el lazo social es interesante pensar por qué no hay renovación de nuevas tensiones, por qué Raúl Zaffaroni es uno de los tantos que insiste, ¿no?, en otra forma del lazo social, en el derecho. Y ahí tiene que ver con esta palabra que al otro, ¿no?, le tiene tanto rechazo, la garantía, ¿no? La garantía que tiene el ciudadano. Pero si no se dan cuenta es que ni siquiera leyeron la Constitución. Toda la Constitución en Argentina dice todos los artículos, el Estado garantiza, pero el ámbito de la ley, el ámbito de lo jurídico, se hizo como una potestad de los poderosos. Y en ese ámbito, bien, los poderosos aprovechan, utilizan, usufructan, bien, esa lógica. Ahí Guillermo Donen en el 2000 decía, hay 3 clases de ciudadanos. El ciudadano que habita dentro del lazo social, paga su tributo, usa la seguridad, la educación, el sistema de salud. Los ciudadanos que son impunes, que están afuera, que corrompen constantemente a los funcionarios de turno para tener sus carreteras propias, su seguridad propia, su sistema de educación propia, su sistema de salud propia. Y quienes están afuera totalmente porque el Estado no puede proveer ni siquiera la distribución de sus bienes de derecho. Ahí la justicia tendría que pensar normas posibles de nueva forma de gestión jurídica, que sería esencial. Es interesante ese tema, es muy interesante porque justamente esa palabra garantía no es una palabra así, digamos, tan inocua, porque, digamos, así el derecho moderno, como lo concebimos ahora, podemos darle así arbitrariamente la fundación en el 1275, cuando le arrancan la carta de derechos al rey Juan sin tierra en Inglaterra. Pero, ¿qué querían? La garantía es de que no le fueran a imponer impuestos sin consultarlos. O sea, era una garantía. Entonces ahora esa misma clase media que de alguna manera ya tiene garantizados sus mínimos derechos como la propiedad y todo ese tipo de cosas, no quiere que los otros tengan garantía de los otros derechos nuevos, ¿no? De los derechos sociales. Totalmente, Ramiro. Es así.
Por eso lo que vos trabajás que tiene que ver con esa condición del rechazo, del odio, ¿bien? Porque no hay una totalidad, ¿bien? Es disgregado sobre un grupo de pertenencia, ilusionado en la tecnología y en la mercantilización de la vida. Yo quería solo hablar un poco de las presiones que, a ver cómo decirlo, cuando por ejemplo, voy directo, cuando ahora en Perú, con lo que está pasando, se puede llegar a ver algunas mujeres que salen a hablar sobre sus derechos. Tenemos a Lourdes Huanca, que es una feminista de Pollera, las mujeres de Pollera, que está saliendo a hablar sobre lo que está pasando allá, sobre el sufrimiento no solo del pueblo peruano, sino también de las mujeres. Y es como que una conclusión, hay que oprimir al pueblo para que nuevas cabezas puedan ser vistas. ¿Qué pensás, José? No sé si soy clara en lo que digo. Sí, seguramente no habrá lugares de definición de lógica de poder, de cómo se aplican, pero evidentemente la crueldad llega de distintas maneras, ¿no? A través del sistema financiero, económico, posibilidades de distribución de los bienes sociales, de la lógica del Estado y de la expectativa. La lucha de las mujeres es fundamental como posibilidad de viento a esta lucha de la humanidad, ¿no? Porque de última es eso, es seguir empujando derechos en la totalidad, en los que son invisibilizados, los que son negados, los que no son nombrados, los que tienen una palabra de enunciación que no es escuchada. Si estuviste en Perú, te das cuenta, lo que también trabajaba Mariátegui, que es la fuerza ancestral indígena en el relato cotidiano, ¿bien? En sus símbolos, seguramente las clases medias, dominantes, emblanquecidas, constituyen un capitalismo que evidentemente lo favorece. Pero eso no significa que la otra narración indígena, ancestral, de simbólica, donde evidentemente las mujeres tienen mucho para aportar, son parte de esa narración de encuentro. Por eso, Marcela, la historia es la historia de una guerra de civilización. No vivimos en un ámbito de pacificación. La educación es uno de los instrumentos en la guerra de civilización. Entonces, si lo pensamos así, ¿cómo no vamos a pensar de la necesidad de poder escuchar en vez de solamente hablar? Entonces, la escucha es fundamental porque ahí hay una enunciación de sentido. Es la diferencia también del método científico. El método científico sale de A para ir a B y vuelve a A y dice lo mismo que ya había entendido que podía llegar a encontrar. La idea es escuchar ahí, porque el sentido está ahí. Lo que dice Kush cuando va en un tren. Una chola le dice a un cholo le dice, y con una canasta y recontenta, el pollo está logrado. ¿Qué significa? Que en una oración está toda la condición de la humanidad. El pollo está logrado es la condición de vínculo en la cosmovisión de que las cosas se logran, no que crecen hacia la eternidad. Y si se logran, es un vínculo posible de narración común. La eternidad de la infinitud, de ser finito, es rara, ¿bien? Es inentendible, pero a la vez para nosotros es una enunciación constante durante el día. Ahí me parece fundamental las formas de enunciación y las formas de la escucha. Ahí es donde nosotros, no desde la ciencia, sino en la vida cotidiana, tenemos que estar atentos. Tengo el video que me pasaste preparado. Claro, es un registro audiovisual que hicimos en una de las jornadas de Kush en Maimará, donde él moró sus últimos años, donde nosotros venimos haciendo ya la 10ª jornada de Kush. Este año se hace en la Universidad Nacional de Córdoba en noviembre, del 22 al 24, y son oraciones de él sobre esta condición de pensar desde América. América Profunda es una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial. El pensamiento como pura intuición implica aquí, en Sudamérica, una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Lo contrario a esa libertad es el miedo a pensar lo nuestro, el miedo a la libertad de pensarnos para crear nuevos conceptos. Es necesario recuperar nuestro pasado para redescubrir nuestras identidades. Esto es lo que nos propone Kush, entender nuestro presente a partir de nuestro pasado americano.
De este pensar lo nuestro surge una intuición entre dos extremos, el ser o ser alguien que se relaciona con nuestra cultura, hegemónicamente infundada por el pensamiento occidental, y el estar o estar aquí, que podemos relacionarlo con nuestra cultura precolombina. Otro concepto fundamental propuesto por el filósofo es el de fagocitación, que surge de la conjunción del ser y del estar, pero que nosotros percibimos como jerarquización entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios. Es desde esta supremacía del ser sobre el estar aquí que leemos lo nuestro, lo propio, porque sabemos que nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros conceptos no salen de cavernas oscuras ni caen desde el cielo. Hoy nuestra América está construyendo futuros más venturosos. Pensar lo propio es, entonces, pensar en lo apropiado, lo que hemos construido y lo auténtico. Esto no significa que sea necesario negar otros conocimientos, sino que la aventura que Kush nos propone es pensar desde aquí, desde nuestro universo situado, para poder trascendernos y apropiarnos, empoderarnos. Bueno, muy bueno ese video, realmente muy, pero muy bueno. Yo voy a aprovechar que estás aquí en Brasil y que yo sé que conoces bastante Brasil y que conoces mucho del pensamiento de Brasil. Kush hablaba del proceso de fagocitación. Y yo te pregunto si de alguna manera eso dialoga con la teoría antropofágica aquí de Brasil, ¿no? También de crear algo nuevo consumiendo todo lo que viene de afuera y dándole una forma nueva. Por analogía sí, Ramiro, por analogía sí. Ahí aparecen términos interesantes de la valentía de pensar, de lo que no nos animamos a hacer. Y por otro lado, América es un lugar de enunciación, ¿bien? Y es fundamental la conjunción de nuestro pasado en lo que nos fuimos convirtiendo. La tensión, desde el campo de la forma de sistematizar que nosotros tenemos los humanos, es pensar solamente en un ente que se piensa a sí mismo como ente, es decir, un sujeto, un ser. Y todo el pensamiento universal pensó en el ser. Y ese ser es el yo conquistador que dice Dussel. Pero a la vez, en el ámbito específicamente de América, nos alojamos en un morar del estar. Sin estar no podemos ser. Es algo que nos olvidamos en las ciudades. Es algo que la modernidad no quiere tomar en cuenta. Sin estar no es posible ser. Hay que morar, hay que estar presente. Es parte de lo nuestro. La fagocitación es lo que hacen los pueblos afrodescendientes en Salvador de Bahía. Bien en la iglesia de Bonfim. Yo estuve ahí y vos te das cuenta que el templo, lo sagrado, nunca está dentro de la iglesia. La ceremonia se hace en las escaleras. ¿Por qué? Porque son las escaleras la representación de las deidades que no se abandonaron, ¿bien? Que continuaron en el imaginario, en la fuerza de fe y en la devoción de los pueblos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque ante todo es lo espiritual lo que convoca la vida. Después las argumentaciones de esta guerra civilizatoria la llaman modernidad, derecho, la llaman lazo social. Pero es ese pueblo el que resistió y fagocitó una única manera de tener un Dios, ¿bien? Que estaba ahí adentro de la iglesia. Pero había otras tantas formas de recrear la vida afuera. Y eso fueron los simbólicos de esa escala. Sí, la fagocitación se da en cualquier lugar. Se da en la ciudad, se da en el campo, se da en todos lados. Para mí la fagocitación, un día dije, hago que creo, pero en realidad yo estoy creyendo en otra cosa. Y es interesante eso que estás comentando de Salvador de Bahía, porque vemos cómo las personas van resignificando sus verdaderas prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Salvador de Bahía se hace todos los años el lavado de las escaleras por parte de la gente que era esclavizada y que no podía ingresar en la iglesia. Pero en lugar pero es todo un ritual absolutamente cargado de un simbolismo y una profundidad que mucho más allá de un simple lavado de escaleras, ¿no? Sí, como el baile de la trenza en el norte de Argentina, trenzar y destrenzar, entre el ser y el estar, entre la morada, entre las formas del imperio que nos impuso y la forma establecida de independencia, libertad y emancipación que consiguieron los pueblos a través de su cultura, ¿no? Siempre la oralidad y la memoria es mucho más fuerte que esta escritura única de sistematizar la acción. La acción es acción por sí misma. Fausto termina diciendo, el principio es la acción. El texto de la Biblia dice, el principio es el verbo. Lacan dice, el principio es el amor. Digo, esa búsqueda necesaria de algún principio que dé explicaciones.
pero la acción es acción por sí misma. Estos puentes que se están estableciendo entre los pensadores de Latinoamérica, el hecho de que estés aquí en Brasil y que estés también trabajando con gente de aquí que sabemos muy bien lo que es la lucha, por ahí nosotros vemos que en Buenos Aires principalmente, pero en Argentina en general, ¿no? Nuestra cultura, principalmente nuestra academia, ¿no? Es muy anglocéntrica, para decir de alguna manera, ¿no? Acá también es muy, pero muy grave. Entonces, estas son cosas muy, pero muy interesantes que se vayan abriendo. Son muy necesarias, ¿no? ¿Cómo está haciendo esta recepción que estás teniendo en Brasil? Vas a estar en el sindicato de los profesores aquí del estado de San Pablo, que es un lugar muy importante y también es un lugar de resistencia también dentro de lo que es no solamente la lucha gremial, sino en general, ¿no? La lucha democrática en Brasil. Ahí, Ramiro, el día 28, 19 horas, si me ayudan a difundir, presento el libro La educación negada, que va a estar traducido en portugués. Lo realizo también acá en Marília el día 23. Siempre acompañado por docentes de la USP y de la UNESP que van a desarrollar comentarios, ¿no? Aportes, críticas al libro. Ya lo hice también en Uruguay. En Uruguay, cuando hicieron los comentarios del libro, fue totalmente palabras benévolas. Y yo le dije, uy, qué bueno, yo me quedo a vivir acá. Digo, por el cuidado hacia el otro. Entonces yo me siento totalmente cuidado. Yo me siento argentino y hoy en día totalmente brasilero. Y necesito, bueno, seguir generando la construcción vincular. Y tienen disponible también, Ramiro, el Pensar en Movimiento, la página web, bien libre, pública y gratuita. Y eso es fundamental también. Y también, dentro de todos los ejercicios, Marcelo, Osvaldo, que hacemos, estamos vinculados con la UNICH en México, una universidad intercultural, con la cual tenemos 2 diplomados gratuitos, bien, que trabaja sobre educación intercultural y pensamiento americano, y salud intercultural y pensamiento americano. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el hastío específico de la ciencia en su técnica no da por reparo, remedio y sentido a quien atiende, desde los alumnos o estudiantes o desde el paciente en la salud. Y que las otras formas de cuidado o de sabiduría en América necesitan hoy en día dialogar. Hacia eso estamos generando y haciendo. Bien, Ramiro, Osvaldo, Marcelo. Tenés saludos de Quintal de Galiza, que nos manda un montón de mensajes. No sé si quieren que los lea. Dale, sí. El paisaje educativo en la América negada, José Alejandro Tazac, te dice a vos. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Sí, eso es una parte de mi libro. Pensar en América debe ser apreciado como pensar nuestra América, es decir, sobre nuestros modos históricos de observación, que implican procesos, estructuras, instituciones y por lo tanto es un pensar sobre el nosotros dado y el nosotros utópico que la acompaña como condición de posibilidad. Eso también es... Sí, todo es una cosa. Eso también vale la pena que un día charlen con Yamandú Acosta. Él dice una frase re linda que es, de última lo que hacemos siempre es un tópico, hablamos desde un tópico utópico, ¿no? Desde algún lugar buscamos otra forma de mirar la luna. Bueno, sabemos, José, que tu tiempo es oro. Yo quiero agradecer esta posibilidad de encuentro. Gracias por permitirme esbozar algunas de las ventanas de lo que venimos haciendo, las inquietudes de donde estamos pensando y la necesidad de siempre de generar redes, porque es ahí donde nos podemos amparar en comunidad. No por romanticismo, sino por necesidad de animarse a crear el mundo de vuelta. Muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros, sabíamos que tenías poco tiempo y agradecemos mucho todo tu esfuerzo y este sacrificio que estás haciendo para compartir estos momentos con nosotros. Bueno, es un sacrificio, es un placer. Más que agradecido, José, realmente para mí me abriste una puerta a Rodolfo Puch que desconocía, o sea que realmente me pusiste pensando cómo se puede saber más sobre alguien, y yo que voy periódicamente a Jujuy casi todos los años, digo, con razón, o sea, hay algo que hay ahí que se siente. Muchas gracias. Sí, Osvaldo, tenés la biblioteca Rodolfo Puch, pues la pusimos en puesta de valor. En Maimará está, ¿sí? En Maimará está la biblioteca Rodolfo Puch. Es todo un ámbito de cuidado, Osvaldo, viste, los argentinos somos muy raros.
no hay una ley que proteja el acervo de las escrituras ni de los artistas. Entonces alguna universidad está en el marco del cuidado y ahora también se sumó la Universidad de Jujuy. No solo con la biblioteca, sino con la casa. Recobrar el pasado es la única manera de sostenernos en un suelo. Y como lo que estamos haciendo con CUSE tendría que hacer con muchos. Muchísimas gracias por el aporte que nos ha dado, José. Sinceramente, te agradecemos muchísimo. Gracias, es un gusto hablar con vos. Y bueno, cuando quieras, las puertas de Batuque y de Café Mercosur están abiertas para vos. Totalmente. Y gracias. Y las puertas de la Universidad Nacional del 3 de Febrero están totalmente abiertas para ustedes. Que tienes miel de abundancia, en cambio sufro mamayuna, mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión, hoy lo han desaparecido. Siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no
Bueno, y nos quedan algunos minutitos aquí del programa para hablar de algunas cosas. ¿Quieren que hablemos vamos a hablar de Europa, Marcela? Bueno, si querés. Después podemos hablar un poco de Brasil, De Argentina, si te parece, o de también, Argentina. de Brasil, sí, hay tantas cosas para Pero hablar, mirá. están llegando unas imágenes de París que hacen recordar otros momentos. Dicen que son las segundas manifestaciones más numerosas desde el Mayo francés. Mucha gente en la calle, ¿no, Marcela? Sí, muchísima gente en la calle por la reforma de la jubilación de 62 a 64 años, que Elisabeth Borne, que es la primera ministra, no ha podido anunciar en la asamblea porque empezaron a cantar la Marseillaise y no la dejaron hablar. Hay muchísima gente en la calle, pero lo que quiero destacar es que no es solo en París. Ajá, bien. Exactamente. Hay también en el sur, en Marsella, también se empezaron a manifestar. Hay muchas cosas con esto, porque en este momento, como hay huelga, las refinerías están también en huelga, entonces el consumo de gas está llegando a las reservas y no se puede volver a cargar. Falta reserva de gas. Lo que pasa es que quieren poner por el decreto, el artículo 49, línea 3, que permite al gobierno en curso poner sobre el texto que ha expresado, lo estoy haciendo una pequeña traducción, que tomar la responsabilidad de lo que va a presentar. Por eso es el 49.3. Famoso, o sea, hablando en criollo, sí. En cristiano, en argentino, un decretazo. Exacto, ahí iba. Es un decretazo. ¿Qué pasa? El líder de la CGT ha dicho, es Philippe Martínez, dijo que le habían anunciado a Macron el riesgo de las manifestaciones si él ponía el decreto. O sea que Macron estaba avisado. Lo que está pasando ahora es, ¿qué va a pasar? O sea, van a poner el decreto porque sí, el decreto ya está casi anunciado. Lo quería anunciar Elisabeth Borne el otro día, ¿no? La dejaron, el decreto ya está, la ley va a pasar, la ley, cambio de pero régimen. bueno, de régimen. Macron dice que esto es necesario. Él dice que es necesario hacer este cambio y que para ponerse al lugar con toda Europa. Lo que pasa es que todo esto lleva, ¿qué pasa mañana? Los paros van a seguir, las huelgas van a seguir, la basura se acumula en las grandes ciudades y bueno, esto están tratando de sacarlas en los camiones privados, empresas privadas, porque bueno, hacen los fuegos con la basura que se acumula en la Gran París. Ahora, el lunes, ¿qué va a pasar? Entonces, acepta el pueblo, va a aceptar este decreto, o bien se pida la cabeza de Macron y que vayan otra vez a elecciones. Es un gran desespero porque no se sabe qué va a pasar en medio de la guerra que todavía continúa. La historia es que, ¿qué pasa acá? Tenemos que apoyar a ¿quién? Porque claro, lo grave sería apoyar a Marine Le Pen, que está en contra de todo esto, obviamente, pero se llega a puntos extremos donde nos llegan a hacer estas cosas. Vos estás planteando unas cosas que son muy, pero muy profundas, Marcela. Por un lado, porque los gobiernos supuestamente más progresistas están todos apoyando la guerra en Ucrania. Más allá de que tenga razón Ucrania, que tenga razón Rusia, no vamos a entrar a discutir eso, pero está generando un problema muy grave, vos mismo decías, ¿no? El problema del gas y el problema de la energía, que se ha subido muchísimo, en algunos países ha triplicado, eso genera inflación, genera con que respondan con lo único que saben que responder, que es subir los intereses. Subir los intereses significa que la gente retire el dinero de los bancos para depositar con intereses mayores y que los pobres no puedan pagar las hipotecas y que la situación social empeore.
Y ahora van a socorrerlos con dinero del Estado, que es dinero de los contribuyentes, dinero que no se le da a los pobres, se le da a los bancos ricos. Entonces, más allá de que Rusia tenga razón en la guerra contra Ucrania, que sea Ucrania la que tenga razón, los pobres terminan pagando. Esa es la verdad. Y vos decís, y vamos a tener que apoyar a Le Pen, que es de extrema derecha. Es una situación muy, pero muy interesante esta que nos ha planteado el ingreso militar de Rusia en Ucrania el año pasado, que se llevó un año, que va a producir, digamos, consecuencias internacionales como muy pocas veces hemos visto, y para las cuales les digo sinceramente, yo no tengo respuestas, ¿eh? Yo soy un observador. Las consecuencias hace ya cerca de un año que las estamos sufriendo, ¿eh? Ya empezamos no solo en la falta de gas, de electricidad, todo eso, sino en el aumento, no solo de electricidad y de gas, sino en los productos. Es imposible ir a comprar en el supermercado en toda Europa. Está todo carísimo. Sí. Cada vez hay mucha más gente que va a la ayuda de mercadería. Sí, Osvaldo. Contanos. No, te escuchaba que lo que contabas es que está pasando en Francia y tendrían que pasar eso en Francia porque lo que propone Macron a través de un decreto es mucho de lo que proponen acá en la Argentina los que van a las elecciones o posibles candidatos, o sea que Macri dice que es un Macron. Ya lo comentamos, es lo que hicieron acá en Brasil en el gobierno de Temer cuando la derrocaron a Dilma Rousseff, que subieron la jubilación de las mujeres, no para 62, para 61 años y medio, y para los hombres para 65. Y que el efecto cascada o efecto dominó, ¿viste? Es tal cual lo estás comentando, Osvaldo. Sí, por eso sería lindo que acá se difundan más para que vean lo que puede venir, ¿no? Porque parece sino que escuchamos este canto de sirena y no vemos lo que está pasando con esas políticas se aplican efectivamente, ¿no? ¿Y qué pasa en la misma Europa, ¿no? Acá en Sudamérica, que bueno, acá puede pasar cualquier cosa, pero según lo que piensan algunos. Pero bueno, una cuestión bastante difícil y bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Y en Suiza cómo están las cosas, Marcela? Mira, en Suiza... Por un lado, todo esto hizo que en realidad el euro baje y el dólar también baje. Entonces, el franco suizo se niveló. Se niveló, está igualito ahora, está 1.01 dólar, o sea, dólar y euro. Entonces ahora se igualó, porque estaba un poquito más alto el euro siempre, ¿no? Sí. Ahora se igualó. Pero, ¿qué pasa ahora con el banco, el Credit Suisse, que se fundió, se le fue todo de las manos, le prestó plata, lo salvó el Banco Nacional Suizo, pero los que vamos a pagar eso somos los contribuyentes, nosotros, los que vivimos aquí y pagamos los impuestos. Lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Salvamos a un banco que no sé para qué lo salvamos, hubiese ido ese banco, total tenemos tanto acá, viste, qué sé yo. Y bueno, lo que sí se desplomaron mucho fueron las bolsas, pero ¿quién pone en bolsas? Yo no sé, yo no compro bolsas. La bolsita de residuos, lo único que compro, así que... No, una cosa muy interesante, que en el caso del Credit Suisse se dice que es muy grande para quebrar, ¿no? Too big to fail, muy grande para quebrar, y en el caso del banco norteamericano, el Silicon Valley podía quebrar. En realidad no quebró, en realidad lo que hicieron es, bueno, está bien, garantizamos los depósitos de los clientes, que eran todas empresas, startups, y empresas de tecnología que son muy, pero muy interesantes a los Estados Unidos, principalmente en este contexto de Guerra Fría con la China. Entonces lo que hicieron fue salvar. En el 2008 no salvaron a la gente que tenía las hipotecas, salvaron a los bancos, y los bancos se quedaron con el dinero de los bancos y se quedaron con las casas de hipotecadas, porque después arremataron las casas y la gente se quedó con la deuda y sin las casas, los pobres deudores. Ahora no, ahora el banco que a la quiebra, pero los clientes que nos interesan, sí. Porque porque nos interesan los clientes. O sea que parece que no todos los clientes de los bancos somos lo mismo, ¿no? Hay algunos de que son estratégicamente
prioritarios y otros que no lo somos. Es interesante. Acá nos dice una cosa muy, muy obvia, muy obvia no, muy clara, no es obvia, es muy clara, ¿no? Alberto nos dice, no nos olvidemos que Macron es neoliberal y le fueron con el cuco de Le Pen y finalmente votaron mal igual. Claro. Sí, por muy poquito, porque Sí. casi sale Mélenchon de la izquierda, era una unión de izquierdas, por muy poquito podría llegar Mélenchon. Lo que pasa es que vos sabés que últimamente esta izquierda europea a mí no me causa ninguna seguridad ni nada, porque yo veo, por ejemplo, la izquierda de España totalmente belicista, entrenando soldados ucranianos, enviándole armas, de alguna manera testeando los límites de Rusia, y veo los verdes, por ejemplo, en Alemania, que están totalmente belicistas. O sea, se olvidaron de la ecología, prefieren ahora poner de nuevo las usinas a carbón para generar energía, para no comprarle gas a Putin, que es malo. O sea, yo estoy viendo ese tipo de cosas y te digo la verdad, me asusta, pero no es que la derecha no me asuste, ¿no? Te digo, pues también Meloni también está en la misma situación, Meloni de extrema derecha está exactamente igual, que compiten con Sánchez a ver cuál es más belicista, ¿no? Sí, Osvaldo, perdón. Le pasa que parecería que la izquierda europea cada vez está más a la derecha, ¿no? Porque si vos pensás que Macron, que parecería que fuera de centro izquierda, Le Pen no está de acuerdo con las medidas, porque parece que fue muy de derecha, o sea, vos no entendés nada, ¿no? Parece que está todo complicado. Sí, absolutamente. Totalmente, Osvaldo, totalmente. Marine Le Pen no quería la guerra contra Ucrania, ¿viste? Sí. Es todo muy confuso. Que no se entiende, cosas que no se entienden, digo, parecería, viste, que se pasa de la derecha a la izquierda, o sea, Marine Le Pen indudablemente es de derecha casi fascista, diríamos, pero hay cosas que no le gustan, ¿no? Realmente es muy raro. Nos ha quedado el tema de lo que está pasando en Brasil, sí, con todo este escándalo de los regalos que recibió Bolsonaro como presidente y que se los quería quedar, que suman $3.600.000. Una estimación baja, puede llegar a más, porque son joyas, son regalos muy especiales que le ha dado el presidente de Arabia Saudita. Y quería contrastarlo con lo que le ocurrió a Lula, que le hicieron un operativo de 250 agentes de la Policía Federal con helicópteros, le allanaron todas las casas, le allanaron el Instituto Lula para buscar supuestamente un crucifijo que habría sido robado de Lula, y en la verdad era un regalo que él le habían hecho cuando no era presidente, y él lo lleva a la casa de gobierno, y cuando termina el segundo mandato se lo vuelve a llevar a la casa. En la operación Lavallato, y cómo lo cuestionaban a Lula con los regalos, y qué hacía con los regalos, cómo querían buscar corrupción a través de los regalos. Y ahora que tienen la corrupción, ¿viste? Parece que muchos se hacen los sonsos, como por ejemplo el juez Moro y el fiscal Dalañol, que ahora dicen que no, que hay que tener cuidado, porque eso, Lula y Dilma han hecho lo mismo, no han hecho lo mismo, no le han comprobado nada. Acá está comprobado de que son joyas que han sido retenidas en el aeropuerto, en la fiscalización, y que fueron 8 veces, mandaron personas, funcionarios públicos, la última vez fue un día antes de que Bolsonaro viajara a Estados Unidos, con un avión de la Fuerza Aérea Brasilera, pago todo eso con dinero público para ver si podían rescatar las joyas. Esa doble vara, ¿no? Cuando los regalos los recibe, digamos, Bolsonaro, están ahí las pruebas de que puede haber delitos de corrupción y que por lo menos no los había declarado, y por otro lado a Lula le estaban buscando hasta los vinos que tomaba. Y justamente, ¿qué es lo que le están haciendo ahora a Imran Khan, que es el ex primer ministro de Pakistán, en una acción de lawfare exactamente a la latinoamericana, gente? Es la misma que sí que hacen acá, es el mismo esquema, lo están aplicando ahora en Pakistán. Ya hace casi un año que le decretaron un voto de desconfianza, por eso que lo derrocaron como primer ministro, y ahora están buscando, digamos, pelo en el huevo para ver si le encuentran algo, porque estamos en una situación geopolítica muy delicada. Entonces, no es solamente Latinoamérica, sino estas habas se cuecen en varios lados, ¿no? La Michelle Bolsonaro ahí con las joyas también incluidas.
qué cosa estos regalos que no son todos iguales, ¿no? Sí. O sea, que para unos son de una manera y para otros de otra. O sea, qué situación, que podríamos hablar de los regalos el programa que viene, ¿no? Y de la regla de los regalos, ¿no? ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? Que no es por el regalo, sino por quien lo recibe, parece que es bueno o malo, nada más. Bueno, dejamos por aquí, ¿qué les parece? Ahí Antes de está. irnos, le mandamos un saludo a Sergio Rossi y recomendamos que lea la revista de Puño y Letra Web, que tiene siempre artículos muy, pero muy interesantes. Un Bueno, abrazo, compañeros, compañeros. un Hasta la abrazo a todos y todas.